El pasado martes 30 de noviembre, finalmente pudimos conocer la sentencia impuesta a la ex reina de belleza, quien permanece detenida desde hace 9 meses. La fiscalía le había solicitado al juez Rudolf Contreras una sentencia de 4 años y el pago de $1,500,000. Sin embargo, las cosas salieron bastante mejor para Emma, ya que su sentencia fue mucho menor de la que se esperaba, siendo condenada a pasar tan solo 3 años en prisión y una vez recupere su libertad, deberá pasar otros 4 bajo libertad supervisada. Y debido a que se incluyen los 9 meses que hasta los momentos lleva recluida, Coronel recuperaría su libertad en enero de 2024 o incluso antes si presenta buena conducta. Al momento de dirigirse al juez, la mujer pidió perdón por los errores cometidos y dijo que no quería que sus gemelas crecieran sin la presencia de sus padres. Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga. Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. En cuanto a sus hijas, expresó lo siguiente: ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá. La respuesta del juez fue la siguiente: espero que críe a sus gemelas en un entorno diferente al que han experimentado hasta la fecha. También dijo que tomó en consideración la cooperación de Coronel desde el momento en que fue detenida, así como el hecho de que se declaró culpable. La abogada de Coronel, Mariel Colón Miro, dijo que aunque a su clienta le hubiese gustado regresar a casa con sus hijas, está tranquila con la decisión tomada. Obviamente va a ser trasladada a la prisión. No sabemos dónde va a ser. Lo próximo será que termine su sentencia para luego, cuando salga, poder pasar página y poder continuar criando a sus niñas. Colón también dijo que están haciendo todo lo posible para que Emma sea trasladada a una prisión en California, ya que allí sería mucho más fácil visitarla. Sin embargo, es un poco difícil que esto pase en el corto plazo debido a los factores externos que intervienen, como la pandemia mundial. Además, Coronel permanecerá totalmente aislada, sin ningún contacto con otros reos, debido a que se le considera una persona de alto perfil. Por otro lado, su otro abogado, Jeffrey Lichman, desmintió el rumor que circulaba de que ella se había entregado para colaborar con las autoridades y así poder conseguir una sentencia mínima. En cuanto a este tema, Mariel Colón dijo que Coronel no quería tener cuentas pendientes con la organización. Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que le pasa a los cooperadores, a la familia de los cooperadores. Entonces, ¿por qué arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia, cuando hay otros recursos que la pueden ayudar y le permiten a ella salir libre, al mismo tiempo que si ella hubiera cooperado? Por su parte, la escritora mexicana Anabel Hernández está convencida de que Emma sí está colaborando con las autoridades del Gabacho. Lo que le correspondería eran al menos 10 años y hubiera estado leve en comparación a la gravedad de las acusaciones que hizo en su contra el Departamento de Justicia.